aquí su amiga Rosy Ortiz, locutora de su programa Esencia Femenina. Y hoy me encuentro muy contenta con una gran invitada, Blanca Basurto, abogada, querida amiga mía desde la infancia, y la cual trabaja profesionalmente en este ramo del derecho específicamente con mujeres. Hoy vamos a abordar el tema, el marco legal en la violencia intrafamiliar. ¿Cómo estás, Blanca? Buenos días. Hola, Rosy, buenos días. Aquí Pues, estamos para apoyar en lo que se pueda jurídicamente hablando claro, a las mujeres que pues muchas desconocen, ¿no? Bueno, yo porque tuve a bien estudiar la carrera, pero sí me he encontrado con que hay un desconocimiento total de qué hacer, claro. qué es una violencia intrafamiliar, qué hago, cómo sé que es una violencia intrafamiliar, ¿no? Claro, fíjate que es un tema muy importante. Es continuación, como te había comentado, del programa pasado, donde escuchamos una historia de violencia doméstica y nos dimos cuenta que puede ser que exista mucho más violencia doméstica o intrafamiliar de la que nosotros creemos, esperamos, pero efectivamente, como bien lo mencionas tú, hay mucha falta de información, no sabemos qué hacer. Y las mujeres, siendo este género que tenemos como ideas socialmente muy instaladas, ¿no? Como que tenemos que estar casadas, que nuestros hijos tienen que tener un padre, y creo que como muchos miedos alrededor de este tema. Entonces, te agradezco muchísimo estar aquí, es muy importante para nosotros entender, escuchar y conocer cuál es el marco jurídico para saber si alguien está pasando por una situación de violencia intrafamiliar, qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué cabe dentro del marco, qué no cabe y cuáles son las acciones inmediatas que se tienen que llevar a cabo? Entonces, pues bienvenida. Gracias, Blanca, Rosy. de verdad te agradezco mucho. Y platícanos, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Mira, la violencia intrafamiliar es todo acto u omisión que afecte la integridad de una persona, ya sea de manera física, psicológica, moral, sexual o patrimonial. Ok. ¿Sí? Inclusive hasta abuso de, ¿no? En los códigos tanto de la Ciudad de México, en el Código Civil, como en el Código del Estado de México, está estipulado, tipificado cuáles son y de qué forma son el tipo de violencia. Okay. ¿Sí? Entonces, el hecho que no tenga una persona, una mujer en este caso, lesiones, no quiere decir que no sea violentada psicológicamente. Okay. Y eso se ve reflejado en la forma de actuar de la mujer. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando hay este tipo de violencia, la mujer es sumisa, la mujer es tímida, tiene mucho miedo a hablar. Okay. Y desafortunadamente, pues como la falta de información, pues no sabe a dónde dirigirse o qué hacer. Claro. Hay dos vías, la extrajudicial y la judicial. Okay. La extrajudicial es cuando se va a un centro de atención de violencia intrafamiliar que existe en la Ciudad de México, en las alcaldías de toda la ciudad. Esto es de manera extrajudicial, en donde una vez que llega la mujer, explica o narra lo que le está pasando y se cita, bueno, es atendida, la evalúan, la atienden psicólogos, médicos y hasta abogados, pero de ese centro. Ok, a ver, platícanos un poquito. En tu experiencia, me dices ahorita que si no hay lesiones, de todas maneras, sí puede haber violencia. Sí. ¿Cómo se evalúa este tipo de violencia? O sea, me dices que hay características de las mujeres violentadas en cuanto a estas características en su comportamiento. Así es. Cuando tú te enfrentas a una situación así y llegas a estas instituciones, te hacen valoraciones psicológicas. Es correcto. En tu, no sé cómo se diga, cuando llegas y das tu dictamen o dices lo que te sucedió. No, manifiestas lo que está pasando. Cuando haces tu manifestación, ¿sí te creen? Mira, este tipo de centros tiene la obligación de atender a las personas que llegan,
Cada alcaldía tiene su propio centro. O sea, yo puedo llegar a la alcaldía y decir... ¿Dónde está el centro de atención de violencia a la mujer? CAVI se llama. CAVI, ok. De violencia intrafamiliar, ¿sí? Ok. De hecho, en la Ley General de Acceso a la Mujer para la No Violencia está estipulado que estos son una de las unidades que tienen el deber de atender cualquier persona que llegue a manifestarse de alguna violencia intrafamiliar que esté sufriendo. Por eso es importante estas unidades, porque estas unidades tienen psicólogos para poder valorar a la persona, tienen médicos por si llega con lesiones y tiene abogados de la misma institución, del mismo centro, para poder evaluar de qué manera se le va a apoyar a esta persona, y es de manera extrajudicial porque aquí no hay juzgados como tal, ¿sí? Es para tratar de apoyar a las personas, porque la víctima llega y manifiesta lo que está pasando y da obviamente los datos del generador de violencia. Claro. Entonces, lo que se intenta aquí es de manera de lo más civilizada y sin tener que llegar a juzgados, porque ya el hecho de ir a juzgados ya para la gente es pleito, ¿no? Claro. Aquí se trata de manera judicial tratar de avenir a las partes en este caso, porque sí, una vez que se le recibe, se le evalúa, se le atiende, se manda a citar al generador de violencia. A este centro. A este centro, sí, a este centro. ¿Para qué? Para que el día que vaya a la cita con la otra persona, que en este caso es la mujer, lleguen a un acuerdo, a un acuerdo, ¿no? A ver qué está, obvio, le van a preguntar a él también va a tener el derecho de manifestarse y decir qué es lo que está pasando, pero también, por eso están los psicólogos ahí también, ¿no? Porque se puede, la verdad es que sí se puede ver, ya en mi experiencia, cuando la gente miente y cuando no. Como te decía yo hace rato, una mujer que sufre de violencia intrafamiliar tiene ciertas características, ¿sí? Es tímida, tiene miedo de hablar, es introvertida, cuando está en presencia del generador de violencia, de verdad es totalmente sumisa, no habla. Uno es el que como abogado tiene que hablar por mi representada en este caso, porque es un miedo, no es miedo, es pánico. Claro, ¿no? ¿Qué pasa con esta circunstancia en la que puede llegar una mujer a denunciar y cuando le llegue a esta persona obviamente la invitación a presentarse, puede haber violencia? ¿Qué pasa en cuanto al aspecto legal en esos tiempos? Porque yo me imagino que cualquier mujer que esté en esta circunstancia, obviamente va a llegar un momento en que quizá busque ayuda, porque ya está de verdad rebasada de los límites y con miedo, pensando que a lo mejor lo que sigue puede ser la muerte. Así es. Pero ¿cómo te protege la ley? O sea, creo que qué miedo de verdad ir y hablar y saber que lo van a citar. Sí. Y él va a saber que yo ya fui a decir, ¿no? Entonces, ¿cómo en este espacio de tiempo, qué pasa con la ley? ¿Cómo te protege para que de verdad haya las denuncias que tienen que haber? Ahí voy, precisamente, que lo acabas de mencionar. Simultáneamente, una vez que se ha ido a este centro, sí es importante acudir ya a una autoridad judicial, que en primera instancia sería el Ministerio Público, ¿sí? O sea, a la par de ir a CAVI, voy al Ministerio Público, ¿no? Pero yo ya llevo un antecedente, miren, yo ya fui a CAVI, sí lo van a citar, pero yo tengo el temor infundado de que me vaya a golpear, que me vaya a sacar de la casa, etcétera. Ahora bien, la verdad es que aquí sí, como ya lo he visto, siempre hay alguna manera de evidenciar al generador, con grabaciones, con mensajes de texto, porque si ellos son de muy dado de, te aviso que si regresas, tú sabes a qué te arriesgas, ¿no? O sea, ya con eso es un acto de violencia. Entonces, y ese mensaje que está ahí, ese hay que guardarlo, ¿sí? O sea, tú sí tienes que ir guardando tus pruebas y todos los testimonios que puedas. Sí, hay mujeres que sí dentro de los miedo que tienen, sí se ponen abusadas y graban lo que está pasando, ¿no? Que obviamente pues, hay que ser muy discretos o muy discretas para que el generador de violencia no se dé cuenta. Claro. Pero yo, por ejemplo, eso recomiendo mucho,
¿no? En las pláticas que luego entre ellos tienen de WhatsApp, por ejemplo, porque ya no se hablan, ya no pueden hablarse, ahí también, de alguna u otra manera el generador lo manifiesta, ¿eh? Todo el tiempo y de muchas por maneras. supuesto, me ha tocado ver, pues sí, como tú nunca has trabajado, no sabes ni qué es eso. O sea, ¿por qué me hablas así, no? Yo te estoy pidiendo algo para nuestro hijo, para nuestra hija. No me tienes por qué hablar así. Eso hay que guardarlo. Entonces, siempre hay formas de guardar elementos que podamos aportar, en este caso, al MP. ¿Sí? Y inclusive al juez de lo familiar. Entonces, yo aconsejo que sí ir al centro de CABI, porque también algunas personas lo saben, o si no se asesora, cuando el generador de violencia recibe este citatorio de CABI, obvio, sí se molesta y todo, pero no es tonto, va y pregunta. Claro, ¿qué es CABI? Y cuando le dicen, ay, es de manera extrajudicial, hombre, si quieres no vayas. Por un lado, qué bueno que no va, porque vuelvo a repetir, es un antecedente, o sea, se le está invitando de manera civilizada a tratar de avenir el conflicto que hay en la familia. O sea, aunque sea extrajudicial, sí es importante. Sí, claro. O sea, sí tiene un gran valor. Claro, es el principio para las bases que nos van a dar de poder acreditar ya ante el juez de lo familiar que hay violencia. Porque como por ejemplo en el caso que comentabas, que no había lesiones físicas, pero sí había un abuso por parte del generador psicoemocional, sexual, moral y hasta patrimonial, ¿cómo lo voy a acreditar? Es mi palabra contra él. Claro. Pues yo ya guardo mensajes, yo ya grabo, tengo un antecedente porque fui al CABI. ¿Puedes tener testigos también? La violencia intrafamiliar es difícil de tener testigos. Sí te lo aclaro, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién vive en el núcleo familiar? Sí, tu papás, familia, hijos. Sí, exactamente. Al menos que esté la abuela, la tía viviendo, el tío, ellos sí serían, porque los ¿algún hijos, vecino, quizá? Quizás en el sentido que escuchó si hubo golpes. O si escuchaba los gritos de ventana al carro o viceversa. Podría ser, pero no es lo mismo a que las personas que integran el núcleo familiar y que están dentro de puedan acreditar. Porque sí, es muy fácil que el vecino diga, ¿no? Claro. Pero obvio, o sea, es un testigo que en su momento la víctima va a llevar. Y que no sabe, bueno, el juez va a decir, bueno, sí le voy a dar el valor que se le da al testigo, como todas las testimoniales, pero por eso hay ciertas preguntas que se les hace a los testigos precisamente para verificar la idoneidad de estos, pero no es tan fehaciente o tan con esa veracidad que una persona de adentro. Si la tía, el tío, el primo que estaba de visita, porque ahí está en la Ciudad de México estudiando, ese sí es un buen testigo, ¿no? Porque está adentro de, ¿no? Oye, ¿y en el CABI qué tipo de evaluaciones hacen? Psicológicas, médicas. O sea, psicológicas, me imagino que algunas pruebas como de dibujos. Hay tests algunas otras especiales que se hacen para sobre violencia. todo, exactamente, sí, y para ambas partes. Y esos tests se hacen tanto los psicólogos de CABI como los del MP, como los del juzgado de lo familiar, lo hacen. Porque no es lo mismo una demanda de pensión alimenticia, guardia y custodia, donde también se solicitan exámenes psicológicos. Claro, que de violencia. Que de hecho, de oficio, una vez que es admitida la demanda por parte del juez de lo familiar de violencia intrafamiliar, de oficio el juez ordena se hagan estudios psicológicos a las partes, a las dos. O sea, tanto a la víctima, así es, como al victimario. Y en el caso que haya menores, a los menores también. Porque se refleja, eso se refleja. Te pregunto porque quizá hay esta duda de, ¿y si voy a CABI, qué tipo de estudios me van a hacer? Si son invasivos, ¿no? Creo que esta gente ya ha sido tan violentada y puede estar tan vulnerable, que a lo mejor también es el miedo de qué me van a hacer, ¿no? Entonces son estudios psicológicos, nada más. Nos comentabas que se hace a la par, como todo el trabajo en CABI, y se lleva un expediente al juzgado. Y con este expediente y esto que se hace en el juzgado, estás protegida para que
el día que le llegue a esta persona la invitación no te haga nada. Es que en el momento que tú inicias en el CABI la declaración y para que citen al generador y simultáneamente ya con esto te vas al MP, el MP y el juez ¿Sí? de lo familiar expiden medidas de protección precisamente para esto. Okay. Porque cuando le llegue el citatorio a la persona, sí, se va a poner... sí, pero ya hay una medida y se le gira a la persona y el generador lo tiene que recibir. Hay una medida de protección para la señora fulanita de tal, no se le puede acercar, no puede cometer actos o proferir actos de violencia hacia ella. Si Entonces, están sí hay viviendo medidas. juntos, ¿qué pasa? ¿Se tiene que salir o simplemente El es... MP sí puede hasta en su momento ofrecerle a la víctima un lugar para quedarse en lo que se está arreglando. Okay. Eso ya es de verdad, en casos extremos, sí los hay. Okay. Sí le dice, pues si lo desea o de verdad se siente con el temor infundado de que el generador le va a causar algún daño, entonces existe y ya les indicaría en dónde, dependiendo de la alcaldía en donde estén. Okay. ¿No? De que se vaya y pues en lo que es, ahora sí que está ahí resguardada ella en lo que la persona llega al citatorio y demás. Porque pues sí, efectivamente, aunque se hayan expedido las medidas de protección, claro, pues uno ahora sí que no sabemos cómo el generador va a reaccionar. Claro, y yo pensaría, ¿no? Digo, yo no conozco de estos casos, pero mi imaginación me dice que de manera muy agresiva, ¿no? Que sí, obviamente se va a enojar porque lo estás exhibiendo, ya lo estás invitando a exponerse ante autoridades, que a lo mejor CABI no es una autoridad judicial, pero de todas maneras lo estás exhibiendo ante autoridades y no creo que le guste. Pero no, qué bueno saber esta parte que dices tú de que sí hay protección, para que las mujeres que lo tengan que hacer sepan que sí las van a cuidar, ¿no? Creo que este es uno de los principales miedos. ¿Cuál es el proceso judicial que llevaría a un caso de violencia? ¿Y qué pasa con el agresor? Una vez que ya se hizo se levantó la queja o la denuncia en CABI y simultáneamente se fue al Ministerio Público, en donde también se extienden las medidas de protección, estos documentos nos van a servir para acudir al juez de lo familiar. A ver, juez, esta persona me ha violentado así, así, así. Yo ya fui al centro de atención de mujeres para la violencia, al CABI, ya aquí tengo mi carpeta de investigación para que inicié en la fiscalía correspondiente y inicio la demanda de violencia intrafamiliar. El juez la admite, bueno, una vez que revisa todos los documentos que la persona, bueno, en este caso la mujer, presentó, la admite y también emite medidas de protección. Hay 3 tipos de medidas de protección: emergentes, de naturaleza civil y de protección. Emergentes son estas, que primero que nada el generador de violencia va a desocupar el domicilio, ¿sí? No se puede, la prohibición de que se acerque en donde se encuentre la víctima, ya sea casa o centro de trabajo o en centro de estudios, si es que está estudiando. Y de naturaleza civil, por ejemplo, es muy importante para que no dilapide los bienes por la cuestión del patrimonio, la sociedad conyugal, o aunque sea separación de bienes, de que lo acrediten. También en cuanto a los alimentos, lo que les corresponde. O sea, no te puede quitar la casa, no te puede quitar el dinero de comida, aunque la casa pensión, sea de él, pero él está causando la violencia, se le desaloja. Se le desaloja de ese lugar, ¿sí? Una vez que son admitida, emite estas medidas de protección el juez de lo familiar, que si te fijas van muy acompañadas del Ministerio Público. Claro. Las del Ministerio Público tienen una vigencia, las del juez de lo familiar en el procedimiento, ya sea en la primera audiencia o en las audiencias de desahogo de pruebas, algunas se pueden levantar o modificar, dependiendo, ¿no? También otra de las medidas de los civiles, ¿cómo se llama? La suspensión
de el régimen de visitas de los menores, ¿no? Ok. Entonces, el juez, una vez que emite eso, ya entonces, ahora sí, me voy con ¿Juez la de los personal, familiares? no, el juez con una que tengo las medidas, sobre todo la del desalojo, voy con la persona que me indica el juez, que en este caso es un actuario, un notificador, para llevar a cabo la diligencia de desocupación del inmueble en donde se encuentra el generador de violencia. O sea, una vez que tú te acercas a Cavi, tú estás acompañada. O sea, acompañada me refiero a que sí te protegen, sí hay estas medidas, mandan gente que desaloje. O sea, siempre vas a estar acompañada de gente de estas organizaciones. No, obviamente me refiero a que estén contigo sentados al lado 24 horas, pero me refiero a que ellos te van indicando, ellos te van protegiendo, ellos te van acompañando, ellos van haciendo lo que les corresponde. Cabe, acuérdate que no es una autoridad judicial, es una autoridad administrativa. Okay. El que emite las medidas de protección es el Ministerio Público y el juez de lo familiar. Okay. Por eso, de manera simultánea, yo recomiendo que se inicie lo que es la denuncia o la carpeta de investigación, y también, ya una vez con la carpeta, entonces ahora sí me voy al juez de lo familiar. Ellos sí ya te acompañan de manera, ahora sí, judicial, para que estés tú protegida. Estas medidas de protección son, pero de verdad, muy, muy importantes. Sí, se puede, en vez de ir a Cavi, hablar con un abogado, una abogada como tú, que se especializa en mujeres, y entonces decirte, oye, tengo esta situación, ¿qué hago? Sí, y claro. Tú los acompañas en el proceso, tú les vas diciendo, bueno, vamos a ir a Cavi. O sea, no ir de primera instancia sola a Cavi, sino consultar antes un abogado. Sí, así es. ¿Por qué? Porque ahorita yo te estoy dando en términos generales cómo se lleva, ¿no? Para las personas que en su momento quisieran empezar a hacer algo. Pero la verdad es que se abre un abanico de posibilidades dependiendo del caso en concreto de que se esté hablando, ¿sí? Porque a lo mejor la mujer viene y me dice, no, pues es que ya pasó tiempo, ¿no? Ya fue hace un año cuando me golpeó, y hace 3 meses cuando me sacó de la casa y pues ya me dejó regresar al mes. Entonces, son situaciones que cuando van, no, pues, o sea, señora, ¿cómo viene hasta ahorita, no? Entonces, ahí es donde la gente dice, no me apoyaron, porque no fue a tiempo. Exactamente, sí. En el momento que suceda, sí hay que acudir a la autoridad, ya sea administrativa, que es el CABI, o ya sea judicial, en este caso, que es el Ministerio Público. Algo que mencionaste ahorita que me parece valiosísimo. Dijiste, se abre un abanico de posibilidades. Así es. Quizá en estos temas pensamos que no hay un abanico de posibilidades. Que la víctima está teniendo un problema y que no tiene posibilidades. Se siente a lo mejor como un ratón atrapado, ¿no? Sin embargo, qué importante acudir a un especialista como tú, a un abogado. Ahorita estas palabras que dijiste me parece que son claves. Dependiendo la circunstancia, está el abanico de posibilidades que obviamente una persona como tú, una abogada, que además te has abocado durante tu carrera a trabajar específicamente con mujeres, puedes saber qué es lo que te conviene más hacer en ese momento. Entendiendo, como dices, cuál es tu circunstancia. Fue hace mucho, ya te sacó, si te da, no te da, sigues adentro con esta persona, o cualquiera que sea, ¿no? Sí. Me parece que estas palabras que dijiste son sumamente valiosas. Así es, sí, es que la gente pues a veces se siente no apoyada precisamente porque, pero es que yo hoy me dijeron, mi vecina, lo vi en la tele, en la radio, estoy totalmente de acuerdo y van y no me atendieron. Exacto. No, pues sí, pero si vas acompañada ya con un abogado, con un profesionista, vamos a ver entonces cómo vamos a manifestarnos para que la autoridad vea que se requiere de una medida de protección, en este caso cuando voy al MP. ¿No? Pues sí, me ha tocado que me hablan y me dicen, oye, es que ya me mandó el mensaje que ahora sí que yo sé si me arriesgo a regresar, ¿no? Y ya no regresé por el miedo. No, pues ¿dónde estás? Pues me quedé en la casa de mi hermana. Tráete a tu hermana, nos vemos en el Ministerio Público y ese mensaje no lo borres. Y ahorita vamos. Y sí se van a poner especial en el Ministerio Público, es lo que la gente dice y no lo voy a negar. Tal pareciera que flojera es ponernos a trabajar, ¿no? Pero ni modo, o sea, para eso está el trabajo del abogado.
Claro. ¿no? Y ya cuando ven, pues si la persona, la víctima va sola, pues, ay, no, señora, o sea, pues, ¿cómo viene así? O sea, no le hicieron nada, a ver, ¿qué le pasó? Nada. Claro, claro. Ah, el mensajito, no, señora. Necesitamos algo más fuerte, ¿no? Necesitamos ver sangre, ¿no? Casi, ¿no? Necesitamos ver sangre para hacerle caso. Pero fíjate que al respecto, sí creo que hay estas ideas, ¿no? De que si no hay golpes, no es violencia, y sin embargo es un tema muy importante que sí se debe de tratar, y sobre todo las personas que estén siendo víctimas de violencia deben de tener un seguimiento. Yo te preguntaría, ¿hay instituciones que te puedan apoyar externas a este proceso legal? Sí hay fundaciones, sí existen fundaciones para el apoyo de la mujer que ha sido violentada. De hecho, hay algunas fundaciones que hasta les permiten vivir ahí. Ok, ¿no? O sea, te puedes salir de tu casa y llegar a estas fundaciones. El abogado trabajaría entonces de la mano de estas fundaciones junto con las instancias indicadas. Estas fundaciones en algunos de los casos o la mayoría sí tienen abogados y ellos los pueden en su momento apoyar. Ah, ok. Pero yo en lo personal, como existen, porque sí existen los defensores de oficio, ¿no? Pueden también acudir al DIF y les dan apoyo legal, pero bueno, ahí sí ya es decisión de cada quien. ¿Cómo quiero que me manejen el asunto? ¿Dónde me siento con más confianza? Con un defensor de oficio. En la fundación me siento bien y estos abogados me dan confianza. Ahí sí ya va a depender de la persona que decida en dónde se siente más cómoda, dónde siente que recibe más apoyo. Y pues ahora sí que es ahí dependiendo de cada quien, ¿no? Tú me mencionabas una fundación hace unos meses. Alguien por Facebook justo preguntó de un abogado que pudiera apoyar a una fundación para violencia, y me dijiste que hay una fundación que es Nunca Más en Narvarte. Vamos a poner toda la información en la página, si te parece, para que la gente que esté interesada la consulte. Lo que es importante recalcar es que el trabajo del abogado es básico. Sí. Que tenemos que acudir a un especialista que nos apoye, como tú, que nos diga por dónde, que revise cuáles son nuestras condiciones, cómo estamos casadas, si no estamos casadas. Si es concubinato. Porque eso es importantísimo, me parece. Por ejemplo, ahorita a lo mejor hay gente que ve el programa y está a punto de casarse o está a punto de irse a vivir con alguien. Sí, a ver, esas sugerencias son importantes, Blanca. Es importantísimo que, aunque sea en concubinato, pueden celebrar un convenio y establecer en qué términos van a estar viviendo ese concubinato. ¿Sí? ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de ella? ¿Qué va a aportar él? ¿Qué va a aportar ella? Si se van a casar por sociedad conyugal, hay capitulaciones matrimoniales en donde se puede decidir, que nadie se fija, todo el mundo está emocionado y todo el mundo firma y ni siquiera se dan cuenta de lo que firma. Y hay capitulaciones matrimoniales en donde se puede decidir a qué porcentaje estamos hablando en esta sociedad conyugal, ¿no? Y no se diga también separación de bienes, que se parece un poco al concubinato, se parece, no es igual, pero pueden en su momento manejarse un contrato prenupcial o capitulaciones matrimoniales, ¿no? También. Eso en caso de una situación de violencia obviamente facilita el proceso. No nada más de violencia, sino hasta para el divorcio, para Fíjate qué importante pensar que antes de casarte también tienes que ir al abogado a preguntar, ¿no? No solo al dentista que te revise la boquita y al ginecólogo en el caso de las mujeres, también ir al abogado a decir, oye, a ver, me voy a casar, ¿qué me sugieres? Pero específicamente en este tema de violencia, entonces la sugerencia sería que acudan a un abogado, a que le puedan exponer el caso. En tu caso, yo las invitaría de verdad a que acudieran contigo, porque sé que eres, repito, una abogada que se ha especializado en el tema de mujeres, que yo sé que como parte de lo que tú haces, que mucho trabajas con mujeres que están en procesos de divorcio, también te has preocupado por integrar especialistas que manejen la parte psicológica. Entonces es un tratamiento como muy global, y en estos casos yo invitaría a la gente de verdad a que te llamen, a que consulten, a que te expongan cuál es su caso, cuál es su situación, cuál es su circunstancia, porque van a estar en las mejores manos, ¿no? Sí, yo cuando la persona llega a pedirme asesoría, la asesoría es integral. Yo me acompaño de psicólogos, específicamente de una psicóloga, porque a veces sí necesito que la persona
tenga, pues ahora sí, un muro de contención, pero para protegerla a ella, ¿no? Claro. Porque está tan vulnerable que hasta ella misma se puede sabotear en el proceso judicial, porque me ha pasado, ¿no? Entonces, el que yo la canalice con la psicóloga que trabaja conmigo es también para mi trabajo muy importante. Pues ha sido un tema súper valioso, Blanquita, te lo agradezco mucho. Creo que hay mucha información en lo que nos has compartido, muy importante para quitarnos los mitos, para entender que hay un abanico de posibilidades, para que la gente de verdad denuncie y salga de estas circunstancias, porque estamos hablando en muchas ocasiones no solo de una situación cualquiera, sino de casos de vida o muerte. Entonces, a toda la gente que nos acompañó, pues muchísimas gracias. Yo les vamos a poner en la página todos los datos de Blanquita. Menciónales de una vez tus redes, tus datos, tu teléfono, Blanquita, aunque también van a estar en la página. Mi teléfono es el celular 55 14 94 97 82. El WhatsApp es el mismo. Me pueden encontrar en LinkedIn y pues ahora sí que cualquiera de de estos medios de comunicación me pueden localizar. Estoy prácticamente las 24 horas, no apago mi celular. Entonces, en cualquier situación, en cualquier momento, pueden marcarme o mandarme un mensaje en WhatsApp y ya para que yo les pueda apoyar y ayudar. Excelente. Y si tú estás viviendo un caso así, si tú conoces a alguien que esté en esta circunstancia, por favor compártele este audio, este video, dale la información y ayúdala a salir de ahí. Como bien escuchamos hoy, hay un abanico de posibilidades, sí se puede, y la idea es que seamos felices, que estemos tranquilas, que vivamos una vida maravillosa. Gracias, Blanquita, una vez más por haber estado aquí, te agradezco muchísimo. Ojalá muchas de estas personas que nos escuchan acudan a ti, ahí te las encargo. Claro que sí, estamos para apoyar. A todos ustedes nos vemos el próximo miércoles, hagan un maravilloso día.